Que yo entiendo al chaboncito que tiene 20 años, lo criaron para ser el dueño del mundo y de repente sale y se da cuenta que no, porque le tocó vivir en esta época y no hace 30 años, entonces está enojado, no, el movimiento no lo interpela y bueno, así están, ¿no? Siguiendo a gente como Laje y Milei. Candelaria Boto es economista y comunicadora. Su activismo por una visión feminista de la economía y causas como el aborto legal la convirtieron en una referente. Hoy nos cuenta qué la lleva a querer transformar la sociedad desde el bolsillo hasta la macroeconomía. Unicornio de Troya es un encuentro con activistas, artistas y referentes que transforman la sociedad con pequeñas y grandes acciones. Una oportunidad de conocer a quienes nos ponen en camino a convertirnos en una humanidad más justa. Hola. Hola. Hola, hola. Hace mucho no te veía. Mal, un montón. Bueno, quería preguntarte, porque sos muy tuitera, y quiero preguntarte qué te pasa cuando apretás ese botoncito celeste en el celular. Soy muy tuitera, es mi red social preferida, lejos. Y me gusta, es como un mundo medio de catarsis, pero también lo pienso como una disputa política. Pienso que Twitter es la más política de todas las redes sociales y es donde podés marcar una postura y podés discutir con gente y me encanta eso. ¿Y el bardo? Me encanta. No, me gusta la disputa política. A eso pienso cuando digo bardo. No me gusta la agresión. Claro, la rosca sí, pero el bardo... Exacto, a mí me gusta discutir con gente, como leer otras posiciones, me divierte eso, que se pueda hacer una discusión colectiva sobre un tema. ¿Y cómo manejas cuando la agresión escala, digamos? Yo tengo muy bien configurado mi Twitter, o sea, no me llega ninguna notificación de personas que no me sigan, así que medio que me pasa por el costado. Y después un poco estoy acostumbrada, tengo Twitter hace mucho, ya... Y además me hacían bullying de chiquita, no me duele que me digan por Twitter, estás fea, estás gorda, bueno. Suerte. Qué bueno. ¿Qué tanto tenés Twitter? Tipo, que decime hace cuánto tenés Twitter sin decirme hace cuánto tenés Twitter. Era menos violento. Éramos menos. Yo no hablaba mucho, leía como a la vieja guardia de Twitter. La vieja guardia. Y solo retuiteaba y ponía me gusta. Yo qué sé, creo que 2016, 2017. Un montón. Sí. Y algo que haces hace un montón de tiempo también es participar en la campaña del aborto legal, seguro y gratuito. ¿Cómo fue esa travesía, digamos, cuando empezaste? ¿Por qué empezaste? Yo tuve una compañera del colegio que se quedó embarazada cuando teníamos 15 años, que para mí fue como un golpe muy duro ver que estuviese embarazada, que tuviese al pibe, y no me voy a olvidar nunca que lo tuvo y fue como con una pareja medio violenta, todo un contexto horrible. Y yo salí de esa maternidad, en la maternidad de Florida, y dije, ¿qué onda si esto me pasa a mí? Como, ¿qué onda si yo me quedo embarazada? Y ahí me enteré que existía el aborto. Yo no sabía que era una posibilidad de no tenerlo. Y a partir de ahí como dije, bueno, esto es re importante. Y como que siempre fue como algo ahí en mi cabeza. Y después ya cuando fui creciendo, fui conociendo más compañeras y demás. Y meterte específicamente, digamos, en los grupos de trabajo de la campaña. Sí. Porque había como hay un movimiento que todavía está, pero digo como que supo haber un movimiento que llegó a muchas jóvenes, a muchas personas, sobre todo cuerpos gestantes. Pero atrás de ese movimiento había todo un andamiaje de personas trabajando gratis, como el activismo en general, que no siempre se veían, que había como caras que no conocíamos, que eran las personas atrás, digamos, que yo diría que hacían el tejido de ese pañuelo verde. Totalmente. Me acerqué más por mi prima, que ya militaba en la campaña en Zona Norte. O sea, la campaña tiene distintas regionales y ya estaba en Zona Norte y yo me metí en la parte de Zona Norte. Y después tuve alguna experiencia en Capital, porque yo ya vivía en Capital Federal. Pero bueno, después como que todo mi activismo lo concentré en economía feminista y después del 2018 me separé un poco de esos lugares porque era muy demandante en términos de tiempo y también de las discusiones políticas que ya se estaban dando.
Pero sí, fue re lindo. A mí me gusta mucho la militancia, me gusta organizar, me gusta como hacer actividades y cosas, así que me encantaba ese trabajo gratuito. Pero terminaste exponiendo. Terminaste exponiendo en el Congreso, que no es poco, o sea, pocos y pocas llegaron ahí. Sí, expuse por Economía Feminita, armamos un texto un poco entre todas, o sea, yo armé la base, pero lo editamos colaborativamente y fue como un sueño hecho realidad. Un poco porque el año anterior, en 2017, que en las elecciones a Macri le había ido muy bien y no hace tanto el Papa era argentino, bueno, como con todas esas cosas coyunturales, yo me acuerdo de hablar con amigas y era como, che, no sé cuándo va a salir esto, como la vemos re difícil. Y el 28 de septiembre de 2017 ya está el grito global por el aborto legal y ya hay como una masividad que no habíamos visto antes en las calles. Y el 19 de febrero vamos a ir al Congreso y es como un antes y un después y ahí empieza la ola del 2018 que fue como, nada, todo fue un sueño, todo era increíble. La última subida de la marea de la ola verde, digamos. Total, y fue increíble y exponer ahí en el Congreso eran un montón de cosas porque por un lado yo estaba re orgullosa y contenta y todo y por el otro era como, bueno, la presión de estar hablando ahí, yo no tenía manejo de cámara ni de hablar, ¿no? Y era como, bueno, voy a leer. Voy a imprimir esto y lo voy a leer. Me traje este papelito. Sí, además era tremendo porque vos, y o sea, yo leía. Tenía un flequillo. Tenía un flequillo, o sea, ya tenía estaba flequillo, ahí no sé si tenía flequillo, cuando hiciste la charla TED tenía flequillo. Con la charla TED tenía flequillo, pero ahí no tenía, ya estaba colorada. Que además yo el colorado lo elegí, lo más superficial del mundo lo voy a decir, pero yo lo elegí porque quedaba bien con el verde. O sea, porque yo volví de un viaje con el pelo en cualquiera, medio verde, no sé qué, y dije, bueno, ¿de qué me tiño? Dije, voy de colorada, queda re bien potente. Con el verde. Pensé que eres porque era zurda. Puede También. ser. Puede ser. Todo cierra con el rojo. Y bueno, cuando expusiste esto. las repercusiones. No solo las repercusiones del después, sino que en el momento yo tenía mi hoja, yo estaba hiper nerviosa, no había podido dormir nada el día anterior, fue todo tremendo. Y me pongo a leer ahí y claro, yo en un momento hacía como números de diputados, que era el poroteo que hacíamos desde Ecofeminita, y vos supuestamente en la exposición no podés hablarle a los diputados, no podés decir como, bueno, vos tenés que hacer esto, tal o tal. Entonces entre ellos empezaban a hablar y yo tenía que seguir leyendo y era como, no sé, hay un diputado ahí que está como re enojado mientras vos estás hablando y... Nada, fue horrible. Fue horrible porque se enojaron un montón. Después me fueron a hablar, bueno, fue un momento medio feo. ¿Te increparon? Sí, me increparon. Me dijeron, no, ¿de dónde sacaste esos datos? No sé qué. Son datos abiertos, señores, o sea... Están disponibles. Información pública. Y las repercusiones, tipo, después de eso, para vos como figura política y para Ecofeminista, ¿cuáles fueron? Fueron muy buenas. Yo ahí ya era militante, sobre todo en la facultad. Yo donde más milité fue en la Facultad de Ciencias Económicas y ya era una militante formada políticamente. Y me sirvió... Todo un cuadro. No sé si un cuadro, así, un brillo. No porque era un poco más tímida, pero no, sí. O sea, me ocupaba mucho de mi agrupación en Económicas. Entonces estaba acostumbrada a que me puteen, porque es zurda, siempre me putean. Claro, por todos lados. Son la red de la cancha de ping-pong, digamos. Claro, es como que bueno, me van a putear de los dos lados y está bien que eso suceda. Y fue muy linda la repercusión, también expuso Laura Belli, más desde el lado de salud, porque ella es directora de bioética en el Argerich. Así que fue una linda experiencia. Wow. Bueno, ¿y por qué Ecofeminita? Que es algo que muchos nos preguntamos, y por qué la S entre paréntesis. En realidad no hay una explicación formal, pero digo, si nosotras nos llamáramos economía feminista, sería un poco como, bueno, la economía feminista hay un montón, hay distintas ramas dentro de la economía feminista, sería un poco soberbio de nuestra parte llamarnos como se llama la escuela, digamos, claro, o el movimiento. Y después porque todas somos bastante minitas, que a mí me gusta ese juego de palabras, como bueno, somos feministas, pero somos minitas, nacimos en 2015, había todavía algunos
tensiones sobre qué era ser feminista y si feminista no era el estereotipo de la feminista que estaba en contra de todos los estereotipos asociados a la belleza femenina, y nosotras la verdad es que todas somos bastante minitas. Muy regias. Reinas. Me encanta. Y entonces, o sea, la economía feminista es algo muy masivo, muy macro, que excede muchísimo lo que conocemos de ecofeminita, pero Sí. ustedes tratan de abordar esa disciplina dentro de la economía de diversas maneras y mostrando todas estas perspectivas. Pero para vos, ¿qué le hace falta de feminista a la economía? Bien, que justamente no es mainstream, no es algo masivo ni nada por el estilo, sino que es como incorporar una perspectiva al análisis que antes no se tenía en cuenta. Y no se tenía en cuenta desde la derecha, digamos, que piensa en individuos racionales, que se supone que el individuo representa a todos, pero en realidad es un varón blanco, cis, hetero, propietario. Bueno, a esa escuela, pero también a la escuela más de izquierda, incluso marxista, que no tenía en cuenta en sus estudios económicos todo el trabajo desarrollado principalmente por las mujeres, todo el trabajo doméstico no remunerado y de cuidados. Entonces es una crítica a la forma de estudiar economía y que pide o exige ampliar de qué hablamos cuando hablamos de economía. Entonces, a la economía en sí le falta, digamos, perspectiva de género, pero ¿y qué le falta al feminismo de la economía? Yo creo que los feminismos nos atraviesan en conjunto y atraviesan todas las esferas de nuestra experiencia, y la economía está dentro de eso. La economía quiere explicar las relaciones sociales y es necesario explicarlo a través de los lentes violetas para no repetir todos estos sesgos que ya conocemos y que ya repetimos, ¿no? Sí, creo que hay como cierto rechazo de ciertas partes de los feminismos hacia un feminismo que es por ahí más, porque hay mucha crítica a la ciencia y a la forma de hacer ciencia, y la economía feminista es muy crítica de la forma en que se genera ese pensamiento económico, pero yo no creo que hay que abandonar la ciencia, sino que justamente hay que ampliarla y tiene que ser más inclusiva, pero que es importante que exista un método científico, porque si no después tenemos explicaciones de por qué sucedió la Segunda Guerra Mundial por Urano estaba en Tauro, claro. Exacto, Sí, entonces entiendo, eso es digamos, problemático. entiendo tu perspectiva. No la comparto. Tenemos esta conversación pendiente. ¿De qué signo sos? Ya que estamos. No lo voy a Contanos decir. todos, así la gente puede saber cosas sobre vos en base a Yo cómo- sabés algo que hacía que después lo dejé de hacer porque me mentía, dijiste, decía sí, un sí. signo que no era para Soy que... Sagitario para que diga, sí, re Sagitario. Sí. Igual soy de Sagitario. Sí, entiendo, digamos, igual es una discusión que actualmente afortunadamente se está teniendo y que creo que también inclusive esta oleada de feminismo místico que tiene muchísimas críticas por detrás, está también ahí disputando ese campo de el método científico misógino, digamos, como la forma en la que la academia científica también ha sabido tratar a las feminidades y disidencias dentro de su discurso, normalizador obviamente. Entonces, entiendo y me parece súper interesante que una persona que desde las exactas, que me imagino que no son un campo muy amoroso con el feminismo en sí, esté disputando eso. Vos en la carrera compartiste materias con gente que no estudiaba lo mismo que vos. Sí, al principio, porque yo fui a la UBA, así que los primeros 2 años estaba con gente que estudiaba no economía, sino administración, o Y contador, o sistemas. Claro, pero del mundo de las ciencias exactas y de la administración. No ciencias exactas, pero sí de la administración, contabilidad, como de otras carreras que tienen otros perfiles. Dentro de económicas, la economía es como la carrera más científica, en el sentido de que las otras son más métodos que ciencia. ¿Y cómo era la rosca ahí con los varones? Re intensa era la rosca, porque además, bueno, económicas tiene la dirección política de los estudiantes, la Franja Morada, que son la rama radical, pero la tienen hace muchísimos años, tienen prácticas muy violentas de militancia. Todavía hay una idea de una cultura militante que es recontra patriarcal, que es recontra de ir a medirse. Y yo de hecho creo que en mis años de militancia en la universidad me masculinicé en un montón de aspectos que es como, bueno, sí, vení, no pasa nada. Y me enseñó porque después yo desarrollo mi trabajo en campos que son recontra masculinizados. Entonces sé que me están midiendo y sé que negociar es difícil y bueno.
Bueno, pero esos te prepararon Me para... prepararon. Gracias. Me interesa preguntarte, digamos, ¿qué opinas? O sea, ¿qué te causa personajes como Laje o como Milei? O sea, me causan, por un lado, preocupación, por un lado me genera una crítica, pienso como, bueno, si tienen tantos seguidores que son varones jóvenes, ¿qué trabajo podríamos hacer nosotros desde los feminismos para tratar de interpelar más a esas masculinidades? Que yo entiendo al chaboncito que tiene 20 años, lo criaron para ser el dueño del mundo y de repente sale y se da cuenta que no, porque le tocó vivir en esta época y no hace 30 años, entonces está enojado, el movimiento no lo interpela y bueno, así están, ¿no? Siguiendo a gente como Laje y Milei. Después ya en lo teórico, bueno, me parecen flojos de papeles, qué sé yo, la verdad, o sea, el libro es pésimo, el de Laje y Milei en términos de teoría económica es pésimo, el chabón te habla y parece un tópico, o sea, como... Sí, el otro día lo escuché hablar de los antiguos babilónicos como un ejemplo de control de precios. No, es que el chabón habla como, tipo, su ideal es que no haya banco central y estamos en el capitalismo del siglo XXI, todos los países tienen banco central, entonces, señor... qué sé yo, es más para mí es un personaje televisivo que convoca, que es divertido para la televisión, para... Un tuitero, pero en la tele, digamos. Y pero viste que el lenguaje de la tele es distinto. En la tele tenés que ser polémico, tenés que ser violento, tenés que gritar, tenés que no sé qué. Tenés que ser como el de la moto que pasó recién. Claro. No, entonces en la tele garpa, pero que se quede en la tele. Ya está. Bueno, capaz que un puesto esperemos que no llegue. Entonces, ¿cómo te llevas con el mainstream? ¿Cómo te llevas con no solamente la tele, ¿no? Con la masividad del mainstream? Es algo que te está empezando a tocar ahora muy de cerca, a las redes sociales. No el mainstream económico. No, con la idea del mainstream, ¿no? Como con la idea de que hay algo allá afuera que es un campo de disputa muchísimo más generalizado y que ya no es el tupper de la militancia de Total. Nos juntamos porque estamos todos de acuerdo o porque por lo menos queremos disputar esta situación que estamos todos de acuerdo que la tenemos que disputar y que quizás allá afuera, viste, no sé, una persona que está arreglando la bici y barriendo la vereda no tiene ni idea ni tiene ganas de disputar eso. Total. Me parece re importante llegar al masivo. Digo, la tele tiene que, en la Argentina llega al ancho y largo del país y eso es algo que no sucede con todas las redes sociales. Digo, Twitter será un lugar donde se define agenda política y demás, pero igual es más que nada capital y centros urbanos. Entonces, me parece interesante el mainstream como para poder desarrollar mensajes que por ahí no son tan visibles dentro del mainstream. Pero también me parece que hay un riesgo en entibiar el mensaje o en entibiarse uno mismo en sus prácticas para poder acomodarse al mainstream, porque el mainstream también necesita maquillaje y necesita, bueno, banderas multicolores y cosas. Claro, que tenemos que encontrar la forma, ¿no? de hackear esas lógicas. Sí, no solo de economía con perspectiva de género, que es más el trabajo que hacemos desde Ecofeminita, sino que yo lo que busco también es como generar una explicación de la economía que sea sencilla para también dar más herramientas a las personas que muchas veces, muchas cuestiones económicas les parecen algo súper lejano y en realidad nos atraviesan en nuestro día a día a todas, todos y todes, digo, Como más las allá estafas piramidales. como las estafas piramidales, pero también cada vez que vamos al supermercado, digo, cuando se definen paritarias, todas cosas que por ahí parecen muy lejanas, pero que no solo nos afectan, sino que nos determinan, digo, no es la misma la capacidad que vos tengas de activar, de militar, lo que sea, cuando estás pensando en dónde voy a dormir, qué voy a comer, o sea, como hasta que no tengas garantizados derechos básicos, es medio difícil pretender que una persona se dedique a que ponga su tiempo en la militancia, así como orgánica. Claro. No todos estamos destinados a ser militantes, pero mientras más conciencia tengamos sobre las cosas que nos afectan, construimos una mejor sociedad. Yo creo que construimos una mejor sociedad y que la información empodera. Y también se exigen mejores cosas cuando tenés las herramientas para hacerlo. En tus redes vos hablaste de estafas piramidales, fue un poco lo que te volvió viral, hablar de los telares de la abundancia hace ya casi 2 años que te metiste en esa y las telarinas te fueron a la yugular. A la yugular, mal. Te enfrentaste a grandes monstruos tipo Nukin, Sí, pero hablaste total. también de fondos comunes de inversión, de dólar blue, digamos, en tus redes sociales podemos encontrar todo eso y honestamente también me nobleza obliga a decirlo que es verdad de que están más disponible la información, pero ¿qué te encontrás vos cuando entras a las redes sociales y ves lo que la gente reacciona cuando se cruza con tu contenido?
No, me encanta. O sea, la gente es muy amorosa. También depende de la red social. En Instagram la gente es más amorosa y es súper agradecida. Pero también me ha pasado, no sé, en la calle que me frenan y me dicen, no entendía nada y te juro que ahora entiendo algo de lo que se está hablando. Y a mí que me digan eso, yo soy ante todo docente, entonces como que me digan, que alguien me diga, tipo, entendí esto, gracias a tu explicación, a mí me llena el alma. O sea, es el momento que digo, bueno, listo, está buenísimo hacer esto. O sea, con que 3 personas lo vean y digan, listo, es por acá, ya está. Yo siento que ya hice mi trabajo. Same. ¿Crees que hay una posibilidad de que haya un consumo ético de influencers? Un consumo ético en general, te diría, si hay una posibilidad. Está complicado. No te iba a preguntar consumo ético en general porque sería una entrevista entera más, pero sí como que haya un consumo ético. Digo, de influencers, de personas que lo sigue mucha gente, pongámosle el nombre que quieras, ¿no? Y es difícil, porque en general cuando ves a las personas más famosas, digamos, incluso en el mundo de las redes, son personas que en general juegan la carta de apolíticas, o sea, que no se meten en cuestiones políticas. Y de hecho, a mí me han dicho de ciertas marcas o de agencias que es como, te metes de más, ¿entendés? Como, no puedes meterte en la política económica, en el feminismo, como sos insoportable, me dicen básicamente. Y es como que en general la gente que es más famosa y a la que mejor le va en los medios y en el mainstream son apolíticos. A menos que sea, no sé, como 2018 y estemos todas con el pañuelo verde y sacan una foto el día ese, como ahí ponen una postura, bueno, en general no pasa. Por eso fue Black tan... Lives Matter pasó y mucha gente se equivocó. Sí, bueno, pero pasa tipo el momento, claro, pasa como el día ese, pero en general no es una persona que se meta en las discusiones políticas en general. Y a mí me parece que, digo, la política es lo que nos atraviesa. Digo, si no podemos identificar que el mundo en el que vivimos está mal y que la forma de transformarlo es haciendo política, y no digo política partidaria, digo haciendo política, desde la calle, desde nuestros espacios, bueno, entonces no hay consumo ético. O sea que porque vas a seguir en vez de a una modelo que es flaca, a una modelo que es gorda, bueno, pero si no se meten en temas políticos, a mí un poco... Te no digo, les crees. ¿qué? No les crees. Y no es que no les creo, pero como que me parece que es un poco de maquillaje y ya, ¿entendés? Como que hay que discutir transformaciones acá. Si no se va a discutir transformaciones, no sé qué tan ético es. Es lo mismo, pero con otro color. Tal cual. Y bueno, última pregunta. ¿Alguna pregunta que vos me quieras hacer a mí? Ay, mi amor. O algo que quieras saber, ¿no? No hace falta que yo te lo responda desde mi persona, ¿no? Algo que quieras saber. Sí, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? En realidad el objetivo es algo que pueden ver también en todos los trailers que hay del proyecto, pero es un poco una plataforma, ¿no? Poder pensar en personas transformadoras que funcionan como unicornios de Troya, más o menos, digamos, no tiene que ser alguien que tenga 180.000 seguidores y que haya cambiado la perspectiva del punto de vista de un montón de gente con respecto a algo, pero sí que tenga justamente esas herramientas de lo que hablabas vos recién, ¿no? De entender hasta cuánto maquillaje y hasta cuánta apolítica y cuánto negociamos con ese mainstream que nos pide que seamos apolíticos para poder estar ahí, no sé, sacando un pañuelo verde en Tinelli, ¿me entendés? Y que, bueno, que tengan la estrategia y que gente bicha, ¿no? Gente bicha que pueda meterse adentro de esas murallas del mainstream y generar algún pequeño cambio, disparar algo, correr una piecita del dominó. Esa es la idea, como una plataforma donde la gente también pueda conocer este lado de Can de Voto. Que claro, que quizás en tus videos y en la forma en la que está generado el contenido hoy en día en redes sociales es muy difícil. Porque bueno, es hola y hola, hablamos de... hola. Claro, y como tengo que empezar a hablar ya de fondos comunes de inversión, sino el usuario pasa a otro contenido. Y tener otra instancia, ¿no? De conversación y donde la gente entienda por qué haces lo que haces, para ver si capaz que alguien se contagia y hace más zurditis. Se hace más zurditis. O más ecofeminitas. También, más ecofeminitas, de una, me encanta. Bueno, muchas gracias, Muchas Cande, por gracias a participar vos. del espacio y muchas gracias a ustedes por vernos. ¿Cómo son tus redes sociales? Así te podemos seguir. Candelaria.voto en Instagram. Con doble T. Con doble T, B larga o doble T O. Tengo que candidatearme a algo con ese Sí, apellido, sí. pero no sé a qué todavía. Voto de confianza. Voto de confianza, pero bueno, voy a esperar el año correcto. Sí. Y Candelaria Voto en Twitter.
Bien. y listo. Y algunas cosas atrás de Ecofeminita en el andamiaje estás. Siempre, Ecofeminita es mi trabajo diario. Me encanta. Bueno, gracias Cande y bueno, nos vemos en alguna otra ocasión. Chau.